Dios les bendiga y ahora sí vamos a estar entonces en la palabra. La enseñanza de hoy se llama necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ustedes sí creen que es una necesidad? Amén, ¿no es cierto? Amén, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo voy a empezar por hacer una pequeña introducción. Y es decirle que el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que Él creó todo el universo para que nosotros lo disfrutáramos, ¿verdad? No trajo al hombre y a la mujer a ese Edén hasta que no hizo todo lo que el hombre podía necesitar. Luego sí pensó en venir y depositarlo allí para que disfrutara de todo lo que él había hecho. Y nos dio la autoridad y la mayordomía sobre todas las cosas creadas. Pero el ser humano, en nuestra naturaleza de desobediencia, se le dijo: no pueden comer del árbol del bien y del mal. ¿A cuántos de nosotros nos han prohibido alguna vez algo? Muchas veces, ¿no es cierto? ¿Y qué hace uno? Corre a hacer eso que le dijeron que no hiciera, ¿no es cierto? Así pasó con Adán y Eva. No pueden comer del árbol del bien y del mal porque morirán. Y el enemigo, como león rugiente que anda todo el tiempo, fue y engañó el oído de Eva y le dijo: no, eso no le ponga cuidado a eso. Le estoy parafraseando. No ponga cuidado a eso, que es que antes, al contrario, usted va a ser como Dios. Y la misma estrategia que usó con Adán y Eva sigue usando con nosotros. ¿Sabe usted que en Génesis se nos dice que ellos tomaron del árbol del bien y del mal y ya tuvieron temor delante de Dios? La relación de ellos se apartó de Dios y ya tuvieron temor. Cuando Dios viene a buscarlos, dice: ¿dónde están? Ya es que tuvimos miedo. Pero hay algo que yo quería hacer notar esta mañana, y es que el Señor les prohibió tomar podían comer cualquier árbol, menos el del bien y del mal. Pero ¿sabe que en el huerto del Edén había un árbol, que era el árbol de la vida, y que representa al Señor Jesucristo? Si ellos hubiesen tomado del árbol de la vida, la situación hubiese sido diferente, hubiesen sido eternos, pero una vida eterna como Dios la había propuesto para nosotros, que era una vida eterna de bendición. Pero el enemigo los engañó y los hizo tomar del árbol del bien y del mal, y hubo separación de esa relación tan hermosa que tenían con Dios. Y al ver el Señor que esto sucedía, bueno, ya Dios tenía un plan de salvación desde mucho antes, pero empieza a obrar en el plan de salvación para que nosotros no fuésemos eternamente pecadores, sino para que nosotros pudiésemos salir de esa condición pecaminosa, y entonces idea el plan de salvación. ¿Quién pudiera pagar por la culpa nuestra? Solo el Hijo de Dios, perfecto, sin mancha y sin pecado. Y entonces dice la palabra: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Cristo viene a vivir en medio de la humanidad. No sabemos mucho de Él después de que se presentó en la sinagoga, que se perdió allí en la sinagoga, ¿verdad? Pasa un tiempo que no sabemos de Él y volvemos a saber de Él a los 30 años. A los 30 años, cuando empieza a darnos ejemplo de vida y a mostrarnos la voluntad del Padre para con nosotros, cómo debemos ser nosotros en esta tierra. Pero Jesús se presenta, vuelve a aparecer a los 30 años, y vamos a ir un momentico al libro de Lucas, capítulo 3, 21. Y dice la palabra: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿quién bautizaba en ese momento? Juan el Bautista. También Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos la obra
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad eterna, poniendo su amor y su gracia por la humanidad. ¿Por qué lo llevo a este texto? Porque el Señor Jesús, siendo Dios, vivió en la tierra como humano 100%. Y como siendo Dios, de todos modos, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo para poder empezar su ministerio. Y si Jesús, siendo Dios, necesitó la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos? ¿Verdad? Porque Él fue como nosotros, pero a diferencia de que no cometió pecado, de que se mantuvo puro, sin mancha y sin pecado. Entonces, si Él necesitó la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo no la vamos a necesitar nosotros? Es una necesidad imperiosa en nuestra vida, la presencia del Espíritu Santo que llene nuestro ser. El Espíritu Santo vino sobre Jesucristo y fue ungido allí en el bautismo. Pero Jesús, como hombre y lleno del Espíritu Santo, también nos quiere mostrar que en este mundo hay aflicción y que en este mundo el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque dice la palabra en el capítulo 4 de Lucas, dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, o sea, volvió del bautismo, ¿sí? Y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y uno se pregunta, si Jesús, lleno del Espíritu Santo, Hijo de Dios, fue tentado, ¿ustedes creen que ustedes son tentados? ¿Que nosotros somos tentados? Amén. Todos los días el enemigo está ahí como león rugiente buscando cómo nos hace caer, buscando cómo fallamos para ir a acusarnos delante del Padre. Para decir, ¿sí ha visto a la Marina? Mire lo que está haciendo. Y queriendo hacer que nosotros caigamos. Pero el Señor Jesús tuvo que ser lleno del Espíritu Santo para poder ir al desierto. ¿Cuánto mantenemos nosotros llenos del Espíritu Santo para poder pasar esos desiertos, para poder pasar esos momentos de dificultad, para poder pasar esas pruebas que tenemos en la tierra? A veces no estamos revestidos del poder del Espíritu Santo y el enemigo nos hace caer y nos hace quedar en vergüenza. Y dice aquí, les voy a leer, vamos a leer aquí las tentaciones que el Señor Jesús tuvo y cómo se reflejan en las tentaciones que el enemigo pone en nuestras vidas hoy en día y en las áreas de nuestra vida. Entonces, la primera tentación fue una tentación personal, en las necesidades personales, el alimento. Y vamos a leer aquí desde el 3, dice: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entre las cosas que yo leí y estudiaba, dice que ese desierto donde estaba Jesús, donde fue llevado por el Espíritu, no era un desierto que tuviese solamente arena, sino que habían unas piedras que eran muy semejantes a la figura de un pan. Y usted sabe que el diablo lo tienta a uno a través de los sentidos, ¿no es cierto? De la vista. ¿Usted se imagina 40 días de no comer? El Señor Jesús, como ser humano, tenía hambre. Y si Él hubiese querido, hubiese usado su deidad en ese momento y hubiera dicho, sí, convierto las piedras en pan. Pero el Señor respondió con palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este texto lo había pronunciado el Señor
En Deuteronomio 8:3, vayamos un momentico a Deuteronomio 8:3. Y dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Está hablando del pueblo de Israel. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, todo lo que Dios declara a través de Jesús para nuestras vidas. Mire, mi hermano, podemos estar pasando situaciones difíciles económicas, pero si usted le cree a Dios, solo Dios declara y las cosas se arreglan, las cosas se mejoran, la provisión llega. Yo soy testiga de miles de veces que habiendo necesidad tocaron a mi puerta y llegó la provisión que yo necesitaba, porque no solamente de pan se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si le creemos, Jesús hizo la creación a través Dios hizo la creación a través de la palabra, del verbo que es Jesucristo, de declararlo. El Padre permitió esta tentación para Jesús porque sabía que Jesús lo podía soportar. No actuaba en su naturaleza divina, actuaba en su naturaleza como humano, pero sabía que Dios lo podía soportar. Y a veces nosotros pasamos por pruebas, por situaciones difíciles, y Dios las permite porque sabe que nosotros también las vamos a poder pasar. Vamos a ir a 1 Corintios 10:13. Y dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si nosotros aprendemos a esperar en el Señor, la palabra dice, estad quietos y reposad y conoced que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos a veces? Que nos ponemos a movernos nosotros en nuestra humanidad y a mirar dónde jalamos, de dónde cogemos, a quién le decimos, y no vamos a Dios, que tiene palabra de vida para nosotros, y que a través de la palabra es que le podemos decir al enemigo, sale de mi vida, sale de mi casa, sale de mis finanzas, porque yo soy hijo de Dios y soy llamado a ser bendito de Jehová. La palabra es la que podemos usar. Y esa palabra, cuando nosotros la leemos todos los días, nos nutre y se queda guardada en nuestro corazón y la podemos poner por obra. Y no dejamos que la tentación llegue a nuestras vidas. La segunda tentación está ahí en Lucas, capítulo 4 también, versículos 5 y 8. Y dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, muchos dicen, no, pero como Él era Dios, Él podía, o sea, y esa no es la verdad, que los reinos fueran de Él. Sí, los reinos son de Satanás. Adán se los entregó, le dio la mayordomía a Satanás, y el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces él le responde también con la palabra de Deuteronomio 6:13, donde dice que solamente delante de Dios nos postraremos y solamente a Él le adoraremos. No era algo, ¿cómo se dice?, superficial. Era algo que podía en la humanidad de Dios haber sido tentado. Podía haber dicho, sí, yo tomo posesión de los reinos sin necesidad de ir a la cruz. Pero el amor de Cristo por nosotros no le permitió tomar los reinos a través de Satanás, sino a través de la cruz del Calvario y del propósito que Dios había puesto en su corazón. Pero un día los tomará esos reinos. Apocalipsis 11:15 nos dice,
Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué fueron los reinos de Cristo? Porque pagó por ellos en la cruz del Calvario, porque resucitó y tiene la potestad para tomarlos nuevamente en el gran día del Señor. La tercera tentación la leemos ahí en el libro de Lucas, del 9 al 13. Y dice la palabra, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, el enemigo usa la palabra. Yo no sé cuántas veces han oído ustedes doctrinas que usa la palabra para engañar, ¿sí? Porque no la usan en el texto que está dentro del contexto, sino que la usan fuera de contexto y la usan de acuerdo a su acomodo. Eso fue lo que Satanás hizo aquí. Este es el versículo 11 y 12 del Salmo 91, y habla de la protección que nosotros tenemos bajo las alas del Altísimo, de cómo Él nos llevará y nos guardará y no permitirá que tropecemos. Pero Él usa este texto para decirle a Jesús que se tire, que los ángeles lo van a recoger, que escrito está. Y muchas veces muchas personas usan palabra fuera de contexto para engañarnos y para hacernos caer, pero nosotros nos mantenemos en Cristo Jesús. Y dice la palabra que el Señor lo echó, y dice Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nosotros nos sometemos a Dios, a la Trinidad perfecta, Dios nos va a guardar. Y si nos sometemos a Él, tenemos la autoridad para echar fuera a Satanás, y no tiene autoridad para hollar nuestras vidas. Entonces, pasado el bautismo, habiendo sido empoderado por el Espíritu Santo, es llevado al desierto y pasa la tentación. Si Él la pasó, nosotros también podemos, pero llenos del Espíritu Santo. No quiera luchar en sus fuerzas. Revístase del poder del Espíritu Santo, llénese de la presencia del Espíritu Santo para que usted le pueda decir al enemigo, yo me someto a Dios y usted tiene que huir de mi vida. Usted no puede ahollar mi vida. Entonces, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra, texto seguido ahí en el texto de Lucas, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ya Jesús, lleno del Espíritu Santo, pasó a las sinagogas, estuvo en Galilea, y luego pasó a Nazaret, y entró a la sinagoga, y entraba y predicaba la palabra, y la gente veía que había un poder especial en lo que él predicaba, y que eran tocados por él, y dice que la gente le glorificaba, era glorificado por todos. Pero llega allí y dice en el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, es el Isaías 61, 1, 2, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Qué poderosa palabra esta mañana, una palabra que el Señor, con la que el Señor se identificó como el Hijo de Dios, y que nos identifica a nosotros como hijos de Dios, adoptados en Cristo Jesús para hacer la obra del Señor. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo decía con toda seguridad, así había bajado, había descendido el Espíritu Santo y estaba sobre él. Y había sido lleno del Espíritu Santo y había podido pasar toda tentación. Y dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Qué palabra, mi hermano. Y esa misión
que el Señor está identificando ahí para él, porque les dice luego, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz bien aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. El Señor Jesús, y mire qué nos pasa, el lugar más difícil para predicar la palabra es nuestra casa. Ahí tenemos los ojos de todos dispuestos, ¿no es cierto? Si tú te airas, enseguida te dicen, ¡ay, cristiana! ¿No es cierto? Si uno vive con impíos, pues terrible. Ya cuando vivimos, ya cuando hemos logrado ganar todo ese terreno, es diferente la cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando un mismo lenguaje. Pero cuando nosotros empezamos en el Evangelio y de pronto nos airamos sin llegar a pecar, enseguida la gente dice, ¿y cristiano? Si estamos en el trabajo y reclamamos algo que es justo, la gente dice, pero cristiano y reclamando. Porque a veces la gente tiene ¿cómo se dice? Un concepto diferente de lo que es cristiano, ¿no? El cristiano no quiere decir es que todo el mundo venga y le dé garrote y él se agache y reciba garrote, no. Nosotros podemos hablar las cosas de una manera decente, correcta, ¿verdad? Pero la gente piensa que como es cristiano tenemos que estar mudos y que la gente nos puede decir, hacer, y no. Entonces, nosotros vemos aquí cómo el Señor dice que nadie es profeta en su propia tierra. Ganar la familia es un reto muy grande, porque ahí están los ojos puestos en nosotros, ¿no es cierto? Y ellos nos conocen totalmente. Eso está bueno, ¿saben? Porque nos van a ir ayudando a corregir nuestros errores. Cuando alguien nos dice, pero es que hablaste muy duro, y tú dices, ay, tengo que bajarle al volumen, ¿no es cierto? Entonces, aunque es difícil, es un buen campo de entrenamiento para poder salir después a ganar las almas. Él se identificó como el ungido de Dios. Y no solamente se identificó él, sino que nos identifica a nosotros. Porque él nos dijo a nosotros, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, si a nosotros nos envía, nos ha ungido también. Nos ha ungido también para llevar las buenas nuevas de salvación. Nos ha ungido con el propósito de ir a dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? De la droga, del alcohol, del chisme, de la mentira, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de la homosexualidad. Nos ha mandado a dar esa libertad también. Pero no podemos ir sin ser llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús, siendo Dios, tuvo que ser lleno, tuvo que tener una relación perfecta con el Padre y una comunión con el Espíritu Santo para poder realizar la obra que el Padre le había enviado a hacer. Fue rechazado en la tierra donde vivió. ¿Cuántos de nosotros somos rechazados por ser cristianos? Hay medios donde no caemos muy bien, ¿no es cierto? Nos dicen religiosas, panderetas, aleluyas, ya se cree santa. Bueno, ¿qué no nos dicen, no es cierto? Porque no es fácil. Cristo no cayó bien en medio de toda la multitud. Él fue rechazado. Muchos le repelieron, tanto así que lo persiguieron y lo llevaron a la cruz. Y a veces nosotros predicamos un evangelio que digo yo que es de mentira. Dice, no, reciba a Jesucristo y verá que su casa se arregla, su trabajo es mejor, usted recibe bendición. Y sí, es así. A la final, después de que usted ha pasado la tribulación, la persecución y todas las cosas que tenemos que pasar para poder ser bendecidos. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pasamos dificultades, pero cuando la dificultad empieza, yo ya estoy declarando victoria, ¿no es cierto? Y ya estamos viendo, ya estamos visualizando allá la victoria. Ya estamos visualizando la meta donde vamos a llegar en Cristo Jesús. Entonces estamos ahí sabiendo que no es fácil.
Este no es un camino de rosas, de flores, no, es un camino de cardos y espinas, pero que en Cristo Jesús lo podemos cruzar, mis hermanos, que llenos del poder del Espíritu Santo lo podemos cruzar. Y después de esto, si usted lee texto seguido, ahí el Señor nos hace sentir a nosotros que somos privilegiados, porque Él viene a hacer aquí colación a una historia, dice, en el 24 del 4, dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sidón, de Sarepta de Sidón. A veces, mis hermanos, nosotros decimos, pero a mí Dios, ¿cómo me va a usar? Decía David, si yo soy el menor de todos y soy pastor de ovejas, ¿qué me va a usar el Señor? Y usted dice, si yo de pronto no tengo la habilidad, no tengo fluidez en la palabra, no canto bien, mi voz no se oye agradable, no tengo ritmo, no tengo armonía. Y el Señor lo usa a uno así. Ir a llevar a Elías a que lo sustente una viuda. Usted sabe cómo vivían las viudas en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? De lo que le regalaban, de la misericordia de los demás. Y llega donde esta viuda que no tiene sino un poquito de harina para hacer una torta y 2 leños, y viene a que esa viuda sustente a Elías habiendo tantas mujeres con dinero allí. Y el Señor nos quiere decir en esta mañana, usted fue escogido. Los que estamos aquí sentados hoy en esta mañana hemos sido escogidos por el Señor, pero no hemos sido escogidos para ser bancarios, venir a sentarse en una banca, no. Hemos sido escogidos para hacer la obra que el Señor acaba de anunciar, para ir a dar libertad a los cautivos, para sanar esos corazones quebrantados, para restaurar hogares, para restaurar vidas. Así como fue escogida esta viuda que no tenía nada que dar de pronto, y el Señor le bendijo. ¿De dónde vino la provisión para Elías? ¿De la viuda? No, de Dios. De Dios vino la provisión y usó una viuda. Mire, usted no sabe para qué lo tiene Dios. Usted no sabe cómo lo va a usar Dios en la vida de la gente que está allá afuera que no conoce de Él. Entonces es necesario que nosotros no menospreciemos lo que Dios nos ha dado. También da otro ejemplo aquí dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sabe que este Naamán, uno diría humanamente, no merecía? ¿No es cierto? Un hombre que no creía. Pero Dios usa allí a una sierva para que le hable y le diga, ¿y qué más da? Vaya, mire a ver. Y ustedes le dicen, vaya y sumérjase en el agua. No, pero eso lo hago allí en el río Jordán, que es más limpio, y no me voy a meter en ese río sucio. Pero ella le dice, no, obedezca. No es sino que obedezca. Y el Señor le sana de la lepra a través de Eliseo. Entonces, no menosprecie lo que Dios le ha dado. Solamente, usted ya confesó a Jesús. Y cuando uno confiesa a Jesús como Salvador, como Señor de su vida, se pone un sello del Espíritu Santo que dice apartado para la obra del Señor, ¿no es cierto? Apartado para el Señor. Ya tiene usted como el tiquete de entrada allá arriba al reino de los cielos, ¿verdad? Está apartado. Ahora llénese del Espíritu Santo para que usted pueda trasegar ese camino en Cristo Jesús para llegar al cielo. Necesita el empoderamiento del Espíritu Santo, necesita la llenura del Espíritu Santo. Y yo le hablo del Espíritu Santo y quiero decirle quién es el Espíritu Santo. Porque si queremos tenerlo en nuestra vida, tenemos que saber quién es. El Espíritu Santo es la promesa. Vayamos a Lucas 24:49. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué es lo que envía? La promesa, una palabra dicha por el Señor Jesús que se tenía que cumplir. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros,
Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Es necesario que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Mire que no podemos ser testigos de Cristo si el Espíritu Santo no nos reviste con su poder. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto para poder dar testimonio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces Jesucristo, el Espíritu Santo es la promesa que Dios había dado a la humanidad, y nos da otra promesa también para los tiempos finales en Joel 2:28. Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay una promesa que ya está cumplida, mis hermanos, pero hay una promesa venidera todavía. Y es que será derramado en los últimos tiempos, mis hermanos. No estaremos anhelando un profeta, habrá muchos profetas. No estaremos anhelando que nuestros hijos busquen a Dios. No, ellos serán convencidos a través del Espíritu Santo, en sueños, en visiones. El Espíritu Santo es la promesa dada a la humanidad para la gloria de Dios. Jesús sabía que los discípulos se iban a enfrentar a situaciones difíciles, que iban a tener oposición en el mundo como la tiene usted y yo hoy en día. Se nos oponen muchas cosas, ¿verdad?, para poder seguir a Cristo. Pero el Señor sabía que necesitarían la presencia del Espíritu Santo. Y dice Mateo 10:16. Dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ser perseguidos. La gente va a menospreciar nuestro ministerio. La gente va a hablar de nosotros. La gente nos va a comparar con unos muy ungidos. La gente va a desmeritar los dones y los talentos que nosotros tenemos. La gente va a querer poner tropiezo a nuestro caminar en Cristo. Por eso el Señor Jesús nos dijo que nos dejaba el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos revelaría todas las cosas. Me parece tan hermoso de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, porque la palabra dice que Él escudriña el corazón de Dios para revelárnoslo a nosotros. El Espíritu Santo nos dice cosas que van a pasar que nadie sabe y nos las revela a nosotros, para prever en nosotros un accidente, una dificultad, un problema. Y está ahí el Espíritu Santo allá escuchando del Padre y del Hijo, y viene y nos revela a nosotros. Viene y nos revela a nosotros la palabra, viene y nos revela a nosotros lo que ha de acontecer. Él dijo que no nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros a través de su Espíritu. Vamos a Juan 14:16. Dice la palabra en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién iba a rogar delante del Padre? El Señor Jesús. El Señor Jesús, no los puedo dejar solos. Yo fui su consuelo mientras estuve con ellos ahí en la tierra, pero ahora tengo que subir a la gloria del Padre y me voy a sentar a la diestra de mi Padre y no los puedo dejar solos. Entonces les enviaré al Espíritu Santo de Dios, que estará con ellos, que los guiará. Si Jesús era una persona, el Espíritu Santo es una persona también, la tercera persona de la Trinidad perfecta de Dios. Esa tercera persona que está aquí con nosotros, en medio de nosotros, para ayudarnos. Entonces vamos a ver que aparte de ser la promesa, el Espíritu Santo es una persona.
El Señor siempre se refirió al Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza, como hablan algunas doctrinas, o como un fantasma que va a aparecer y desaparecer. No, es la persona, la tercera persona de la Trinidad. ¿Y por qué dice que es una persona? Aunque no tiene cuerpo físico, es persona porque tiene características de persona. Juan 6:18 nos habla. Dice, no, perdón. Juan 18. Juan 16:18. Nos dice la palabra. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que él hablaba. Entonces el Señor les había hecho la promesa de que les enviaría el Espíritu Santo y de que tardaría un poco, o sea, que Cristo fuera para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. El Espíritu Santo es una persona y tiene la característica de que nos habla. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la voz audible del Espíritu Santo que les habla. Amén, ¿no es cierto? Nos habla de una manera, bueno, yo puedo contar de la experiencia que yo tengo. Me habla de manera audible, que él me habla, yo le hablo, él me contesta, yo vuelvo y le hablo. Otras veces le habla a uno aquí, como dentro de uno, ¿sí? Otras veces le habla a la mente y puede uno entender la voluntad de él y lo que le está queriendo mostrar, ¿sí? Entonces, si él nos habla, es una persona. Y vemos nosotros en Apocalipsis 2:7, cuando habla a las iglesias. Dice la palabra, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Recuerdan el árbol que les hablé al principio? El árbol de la vida, ese es Jesucristo, fuente de vida, fuente de agua viva. Entonces dice la palabra que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice. Hechos 13:2 también nos habla acerca de cómo el Señor, el Espíritu Santo, habla a nuestras vidas. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo habló y dijo a quienes debía enviar, a Bernabé y a Saulo para la obra. El Espíritu Santo intercede, dice la palabra en Romanos, y él intercede con gemidos indecibles delante de Dios por nosotros. El Espíritu Santo testifica. Juan 15:26, el Espíritu Santo da testimonio de la obra de Cristo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo testifica de la obra de Cristo, nos revela la obra de Cristo. Dice, el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo ordena. Y dice ahí que le prohibió a Pablo predicar en Asia. El Espíritu Santo nos guía, Juan 16:13. Y dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted se imagina a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿a quién será que escucha el Espíritu Santo? Al Padre y al Hijo, hablar de las cosas que han de venir. Y dice que él nos guiará, que él nos revelará toda verdad que se habla allí en los cielos. El Espíritu Santo al Espíritu Santo no se le puede mentir. Usted no puede decir, no, es que yo mantengo una relación íntima con el Espíritu.
si a usted no se le ven los frutos? Cuando Ananías y Zafira vendieron la propiedad, vinieron a Pedro y le dijeron: hemos vendido la propiedad en tanto. Y le dice Pedro: ¿por qué engañáis al Espíritu de Dios? Y cayó muerto Ananías, ¿verdad? Y luego viene Zafira y dice lo mismo, y él vuelve y le dice: acaban de enterrar a tu marido y tú vuelves a hacer lo mismo. ¿Por qué mienten al Espíritu de Dios? El Espíritu Santo no se le puede mentir. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. ¿Sabe que Jesús, mientras estuvo en la tierra, no pudo ser omnipresente? No podía estar en todos lados, pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Y puede estar allá con mi hermana Lucy y puede estar aquí. Puede estar hablándole a ella ahorita en este momento y me puede estar hablando a mí en este momento. Y así a cada uno de nosotros, por su omnipresencia, por su omnipotencia, por su omnisciencia. Es la tercera persona de Dios, de la Trinidad divina. Dice: el Espíritu Santo no puede ser afrentado, o sea, no puede ser ofendido. Vamos a ir a Hebreos 10:29. Estoy dándole características para que usted entienda que el Espíritu Santo es una persona que siente como usted. Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El Espíritu Santo no se puede afrentar, no se puede blasfemar del Espíritu Santo tampoco. Dice que si usted niega la presencia del Padre, niega la presencia del Hijo, eso puede ser perdonado. Pero negar la presencia del Espíritu Santo, la existencia del Espíritu Santo, no será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. No podemos negar, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se contricta. Efesios 4:30, lo voy a parafrasear, dice que si nosotros decimos palabras maldicientes, el Espíritu Santo de Dios se entristece. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo y se nos chispotea de pronto por ahí una mala palabra, el Espíritu Santo se entristece y dice: uy, no quiero estar aquí, este templo no es adecuado para mí. Lo entristecemos si nosotros permitimos que nuestra boca, que ha sido dada para bendición y como fuente de agua dulce, se convierta en fuente de agua amarga. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero decirles que es necesario que nosotros seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos, si Cristo, Hijo de Dios, necesitó la presencia del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? Yo esta semana, toda la semana, oré a Dios para que la llenura de su Espíritu estuviera en mi vida y que no se aparte ni un segundo de mí. David en el Salmo 51 decía: que no aparte tu Espíritu Santo de mí. Y este es un anhelo y una oración que cada uno de nosotros debiésemos tener todos los días de nuestra vida. Que mi comunión con el Espíritu Santo sea real, sea constante. Que así como cuando usted deja de respirar y no puede tomar ese aire, que así se sienta usted morir cuando usted sienta que el Espíritu Santo se está apagando en usted.